Muy bien, buenos días, buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad la sesión a llevar a cabo es la que corresponde respecto del juicio oral. ¿Correcto? Para esto quisiera por favor primero que me puedan confirmar si es que se escucha bien el audio, si es que se aprecia bien en todo caso la imagen. Por favor, me confirman. Todo correcto, doctor. Buenas noches. De acuerdo, muchísimas gracias, correcto. Vamos a dar unas breves reflexiones preliminares porque este espacio del juicio oral y de la etapa de juzgamiento va a constar de varias otras, ¿no? Que en lo sucesivo vamos a ir desmembrando con la finalidad de que esta etapa del proceso penal común y sobre todo ya adentrándonos en lo que vienen siendo las técnicas de litigación oral, las técnicas de juicio, que para esto pues es un tema muy poco abordado, porque considero de manera particular que existen tópicos que bien podrían mantenerse desde una esfera más técnica, deberían tratarse y abordarse desde una esfera más técnica. No obstante, esto no ha podido pasar en muchas casas de estudios y considero que es justamente uno de los contras que tienen las diversas universidades, porque muy pocos realmente llevan lo que vienen siendo las técnicas de litigación oral como tal. No se explica los conocimientos preliminares que son más que necesarios precisamente para poder asentar lo que son las técnicas de litigio, las técnicas de debate y consecuentemente cómo desenvolvernos y desarrollarnos en lo que es pues el juicio oral. El juicio oral muchas veces mal llamado eh, etapa de juicio oral, cuando en realidad la etapa viene siendo la etapa de juzgamiento, porque justamente para un poquito delimitar y aterrizar los saberes previos, cuando termina la etapa intermedia y se emite un auto, una resolución, este no es auto de juicio oral, este no es auto o resolución de juicio oral, este es un auto de enjuiciamiento. Consecuentemente, la etapa correspondiente, la etapa ciertamente se llama etapa de juzgamiento. El juicio oral, en todo caso, señores, vendría a ser una parte del juicio oral. Si quisiéramos nosotros interpretarlo de forma analógica o en todo caso subsumirlo dentro de una tipología, podríamos nosotros acertadamente delimitar al juicio oral como una parte del todo, ¿no? Como una suerte de relación analógica, ¿no? El todo, el conjunto universal, vendría a ser la etapa de juzgamiento, mientras que la parte o el subconjunto vendría a ser el juicio oral. Porque en todo caso, si entráramos a una etapa de juicio oral, no tendríamos pues problemas con delimitar lo que viene siendo la instalación de la audiencia, la etapa de la autodefensa, donde ya no hay contradictorio. Por allí tendríamos pues la lectura de sentencia. Eso sigue siendo etapa de juzgamiento, pero no hay debate, no hay contradictorio, no hay plenario. Por lo tanto, para entender correctamente esta etapa, debemos saber o debemos cotejar que efectivamente el juicio oral no es la etapa. Por ejemplo, a manera particular también, existe gran parte de la doctrina que dice que la etapa de investigación preparatoria es toda la etapa de investigación. Sin embargo, la etapa de investigación preparatoria tiene como génesis la disposición de formalización. Antes de eso estamos hablando de diligencias preliminares. Y es que existe una notoria y evidente diferencia. Uno es claramente, tiene un objetivo de dilucidar si es que existe, empezando pues personas a las cuales investigar. Segundo, si es que existe dentro de la noticia criminal asidero suficiente para entender que se haya podido cometer un delito y en todo caso si hay algo que investigar. En cambio, la etapa de la investigación preparatoria formalizada tiene implicancias, factores y en todo caso estándares más altos de formalidad. Consecuentemente, consecuentemente, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria formalizada no podemos hablar de una investigación seguida contra los que resultan responsables. Caso contrario, que ocurre sí en la etapa de diligencias preliminares. Hablamos de una subetapa previa a la formalización, en donde pues no hay tanta rigurosidad, no hay tantos estándares, no hay tantas exigencias para la investigación. Podemos incluso
estar hablando pues de diversos tipos penales. La denuncia o la noticia criminal puede ser, por ejemplo, por apropiación ilícita, no obstante la formalización puede ser por hurto. Y es allí donde empezamos nosotros nuestra labor como defensa técnica eficaz, porque ya tenemos bien claro qué es lo que se nos está imputando, ¿no? Y eso tiene necesariamente una íntima vinculación con la tesis de la imputación necesaria, que es aquella que obliga a la fiscalía como titular de la acción penal, consecuentemente el impulsor de la acusación, ¿no? De la investigación, a delimitar exactamente qué se nos va a investigar, ¿no? Para saber de qué defendernos, tenemos que saber qué se nos está investigando. Muy bien. Entonces, volviendo al tema del juzgamiento, un sector muy amplio de la doctrina dice que la etapa es la etapa de juicio oral, pero no es así, porque, reitero, en la autodefensa ya no hay juicio, en la lectura de sentencia ya no hay juicio, ¿no? En la en el adelanto de sentencia, porque hay juzgados, hay colegiados, hay jueces unipersonales que difieren estas actuaciones a lo largo de diversas sesiones, porque la audiencia del juicio es única, ¿no? Y se van dando cada vez más avances, ¿no? Avances respecto de el desarrollo del juzgamiento y no es necesariamente parte del juicio oral. Porque si vamos a definir por esencia y por su naturaleza al juicio oral, es básicamente la existencia de una controversia, la cual va a estar sujeta a debate a partir de las diversas postulaciones de pruebas debidamente admitidas en etapa intermedia y las que en todo caso hayan sido reevaluadas, reexaminadas, que es el término correcto, en los alegatos o antes de los alegatos de apertura, ¿no? También se podría incorporar lo que viene siendo prueba nueva o prueba extemporánea, ¿no? En virtud de hechos nuevos o de hechos de los cuales se haya tomado conocimiento recientemente, ¿no? Todo esto es posible en la etapa de juzgamiento y todavía no entramos a juicio. Por eso es que, a entender de este humilde ponente, de este humilde servidor, es que la etapa de juzgamiento es esta justamente y no el juicio oral, como se ha mal llamado por mucho tiempo. Ahora, necesariamente tenemos que hacer un recuento de en qué consiste el juicio oral y cuál es la comparativa que existe con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Seguramente los predecesores en este diplomado les habrán comentado que prácticamente el 70% del avance de este mal llamado nuevo Código Procesal Penal es la etapa intermedia, es la creación y la incorporación de la figura del juez de garantías dentro de este modelo procesal que tiene paradigmas contradictorios, acusatorios, garantistas, ¿no? En consecuencia, doctores, entendemos que a partir de estas premisas es que se va a desarrollar todo el proceso penal y el juicio y el juzgamiento no son la excepción. Consecuentemente, entendemos que dentro del juzgamiento también se tiene que salvaguardar premisas elementales a nivel formal y sustancial que garanticen el ejercicio de una legítima, de una defensa eficaz, ¿no? Y de la igualdad de armas, lo cual lamentablemente en muchos aspectos ha venido adoleciendo este sistema penal. Porque, y esto se nota, escuchaba bastante al doctor Alatrista, Germán Alatrista, un abogado cujeño muy capacitado, muy capaz, ¿no? Muy elocuente también, en la primera convención de abogados penalistas que se desarrolló en el 2020. Él decía que la igualdad de armas se nota incluso en tópicos tan simples como la acreditación de las partes, ¿no? Desde que el juez decía, señor fiscal, acredítese. Una vez que se acredita el fiscal, abogado, acredítese, ¿no? No nos pueden tratar de señor. O sea, incluso en ese tipo de situaciones tan simples, tan empíricas, ¿no? Tan aparentemente ingenuas, es donde también se nota lo que viene siendo la igualdad de armas. Y es así efectivamente es así. Ahora, el juzgamiento inicia, como ya lo dije, con la resolución del auto de enjuiciamiento. Este auto es lamentablemente inapelable, lo cual es curioso, porque a lo largo y en el decurso del proceso penal común y en el proceso penal también, de los procesos especiales, encontramos diversas falencias o por lo menos eh,
diferentes situaciones que son por lo menos cuestionables respecto de la igualdad de armas. Por ejemplo, el auto que dicta el sobreseimiento es apelable, ¿no? Dentro de los 3 días, hacer un auto preclutorio, de acuerdo al Código Procesal Penal, mientras que el auto de enjuiciamiento no lo es. Entonces, si tenemos la oportunidad de apelar el sobreseimiento, pero más no el auto de enjuiciamiento, podríamos hablar de una suerte de disparidad, ¿no? En cuanto a la igualdad de armas. Por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, el auto que determina que, que no son fundadas las observaciones formales, tampoco es apelable. Consecuentemente, también vemos aquí una disparidad, ¿no? Vemos un ligero favorecimiento con respecto de ciertas partes dentro del proceso. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que se emite un requerimiento acusatorio, se cita la audiencia preliminar de acusación y cumplimos con hacer las observaciones formales. En mi caso, de manera particular, considero que, vamos a utilizar una analogía deportiva, ¿no? Yo prefiero ganar un partido por goleada que por 1-0, que por 2-0. Entonces, si es que tengo a la mano la facilidad de presentar recursos diversos, siempre y cuando, reitero, tenga, no sé, por lo menos una mínima de razón, ¿no? De consecuencia en el respecto, ¿por qué no presentarlo, no? Presentamos las observaciones, presentamos el sobreseimiento, presentamos la excepción si es que corresponde, presentamos la tutela de derechos si es que así corresponde, ¿no? Realizando pues eficientemente el control formal, sustancial, ¿no? Y probatorio, pues, ¿no? Eh, digamos que son fundadas las observaciones formales, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso, se le va a devolver el requerimiento acusatorio a la fiscalía para que lo corrija, ¿no? Bien sabemos que existe pues plazos a los cuales no me voy a adentrar respecto de las investigaciones, el cual en, por ejemplo, crimen organizado desde casi 9 años, ¿no? Es un escándalo. Pero encima que tuvieron años de años, encima tenemos que darles pues 30 días para que puedan subsanar su acusación. ¿Y qué hizo el Ministerio Público durante estos 9 años? O sea, no es tiempo suficiente, ¿no? No es tiempo suficiente. Sin embargo, cuando hay un requerimiento acusatorio y de acuerdo al 350 del Código Procesal Penal, se nos obliga a presentar dentro del plazo de 10 días las absoluciones correspondientes, ¿no? Y sin embargo no hay chance de poder nosotros subsanar nuestras observaciones o de repente subsanar algún recurso, ¿no? Entonces allí vemos situaciones que por ahí pues soslayan un poco a la igualdad de armas, ¿no? Y ni qué decir de la presunción de inocencia. Hay personas que se han dado con la sorpresa de que haya habido una investigación a nombre suyo durante 1 año, 2 años, y luego le llega la formalización con un baldazo de agua fría, ¿no? Esto pasa en la práctica. Esto pasa en la práctica. Hemos perdido cuánto, 1 año y medio, 2 años, dependiendo del tipo de proceso, en donde pudimos quizás favorecer a la investigación con ciertos elementos de convicción, ¿no? Pero como no se nos notificó y como estaban siendo investigados los que resulten responsables, nosotros no tuvimos la posibilidad de poder ejercer defensa, ¿no? Consecuentemente, desde mi modesto punto de vista, de pronto ustedes no lo comparten, y si por allí tenemos una opinión diferente, por favor siéntanse en la confianza absoluta de levantar la mano o de pronto prender el micrófono para dar su opinión. Por lo mismo, replanteo, existe desde nuestro modesto punto de vista una serie de incongruencias, una serie de situaciones que vulneran la igualdad de armas y el juzgamiento no es la excepción a ello, no es la excepción a ello. Entonces, eh, volviendo al tema de la delimitación del juzgamiento y del juicio oral. Juzgamiento es toda la etapa, ¿no? Que incluye diferentes actuaciones. El juicio oral es la audiencia propiamente, que es una, ¿no? Que que puede ser dividida en varias sesiones, pero no deja de ser única, ¿no? ¿Y qué te dice la norma? Te dice que entre sesión y sesión no puede haber una diferencia que supere a los 8 días hábiles, pues, ¿no? Claro que hay diferentes tipos de artimañas para de pronto quebrar el juicio, pero bueno, como abogados probos y correctos que somos, probablemente este no sería un recurso a utilizar por parte de nosotros.
Muy bien. Otro tópico importantísimo que al día de hoy ha tomado una gran importancia, ha tomado gran relevancia dentro del sector del derecho, son las afamadas técnicas de litigación oral, las cuales realmente no son nuevas, sino que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Siempre han existido las objeciones, siempre han existido las técnicas de debate, siempre han existido las técnicas de oratoria incluso, que no son muy utilizadas ni muy aprendidas, sino que cada vez tenemos más y más abogados que son empíricos, ¿no? Y que propiamente no se están preparando llevando la capacitación correspondiente. Esto proviene, reitero, desde un problema enraizado desde la casa de estudios, ¿no? Porque al menos particularmente poco vi, poco o nada vi de técnicas de litigación oral. Poco o nada vi de objeciones, poco o nada vi de refrescamiento de memoria, poco o nada vi de evidencia de contradicción, que son técnicas que se han venido desarrollando de un tiempo acá y que están en boga todavía, ¿no? Pero que, sin embargo, consideramos que no serían suficientes si es que no se acompaña con el conocimiento técnico, ¿no? Correspondiente y necesario sobre la dogmática penal, sobre proceso penal, ¿no? Sobre teoría de la prueba, por ejemplo, y muchas veces incluso encontramos abogados que dentro de la etapa de juicio, perdón, de juzgamiento y dentro del juicio, mencionan la palabra medio probatorio, cuando bien sabemos que el camino es elementos de convicción en etapa de investigación, ¿no? Y con la formulación del requerimiento acusatorio, medios de prueba, con lo cual queremos ir a juicio, y una vez vencida la etapa de admisibilidad, tenemos ya lo que viene siendo prueba. Dentro del juicio desarrollamos prueba, dentro del juicio nos enfrentamos con prueba. Ya no hablamos de medio probatorio, hablamos de prueba, ¿no? Porque es algo, ya sea, es un recurso que ha sido debidamente admitido en etapa intermedia y que ya al día de hoy su admisibilidad, su pertinencia, su conducencia, su utilidad ya no está en debate. Algunos abogados cometen el error, algunos abogados cometemos, vamos a incluirnos todos, el error de debatir la probanza, la utilidad, la conducencia, ¿no? En etapa de juzgamiento. Y viceversa. Hablamos sobre lo que prueba el medio probatorio, valga la redundancia, en etapa intermedia, cuando en realidad lo que tenemos que nosotros debatir en etapa intermedia viene siendo la eficacia del medio probatorio, la pertinencia del medio probatorio, la utilidad del medio probatorio. Ya ahorita no estamos debatiendo eso en juzgamiento. Estamos debatiendo ya el contenido, el fondo del asunto respecto de la prueba, ¿no? Muy bien. El orden en el cual se van a desarrollar estas actuaciones probatorias es, en primer lugar, la declaración de testigos. Bien. Eh, un sector de la doctrina considera que la declaración del imputado no es un testimonio, no es prueba, y que por lo tanto el imputado tampoco es un órgano de prueba, por cuanto evidentemente éste va a querer su libertad, por cuanto evidentemente éste va a querer no hallarse descubierto y en consecuencia, a partir del principio de la no autoincriminación, difícilmente este testimonio es fidedigno. Pero acá entra el otro sector de la doctrina, y es en el cual yo particularmente me ubico, dada la premisa y el paradigma de garantismo, el cual pregona nuestro código y el cual muchos jueces y muchos fiscales también reivindican, pero en la práctica probablemente adolecemos, ¿no? de una correcta ejecución. Y es que muchos dicen que sí, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esto es algo constitucional, que sí, que nosotros debemos ser juzgados como personas inocentes, que tenemos derecho a la presunción de inocencia como obelisco dogmático, constitucional, inquebrantable, ¿no? Como muestra de que efectivamente somos un Estado de derecho y sin embargo no le damos crédito al testimonio de la persona. Entonces, ¿para qué lo sometemos al debate? Entonces, ¿para qué utilizamos técnicas de litigación y tratamos de evidenciar contradicción con el imputado? ¿Por qué entonces tratamos de hacer preguntas abiertas,
o de objetar las preguntas que sean capciosas con respecto del imputado. Si finalmente su testimonio y la persona que está declarando no es órgano de prueba. Es un poco contradictorio, ¿no? Es un poco contradictorio. Ahora bien, puede que no haya plenario, si es que en todo caso la persona decida acogerse a la conclusión anticipada, que es un beneficio que se le otorga, ¿no?, al investigado, en este caso al enjuiciado, para poder concluir, ¿no?, como su nombre mismo lo dice, de manera pronta el juzgamiento. Y de esta manera acogerse pues a un beneficio premial con la finalidad de no purgar condena a cambio pues de medidas o en todo caso restricciones, ¿no? Más el pago de la reparación civil correspondiente y las horas de trabajo, ¿no?, en cuestión. Ahora, esta es una de las tantas alternativas que tiene o que pone a disposición este Código Procesal Penal del 2004, mal llamado nuevo, ¿no? Porque sabemos bien que, bueno, del 2004 al 2024 estamos hablando de 20 años, desde que se implementó como proyecto o plan piloto en Guaura, ya pasaron 18, ¿no? Que fue en el 2006, en Ica entró en vigencia, ¿no?, en el 2008, y de hecho hasta el año 2022 finales ya se incorporó totalmente en todos los distritos judiciales del Perú, incluyendo Lima, que fue el más agreste, el más duro, el más difícil de implementar, la normativa procesal penal actual, ¿no? Casi 20 años después en el caso de Lima. No obstante, como seguramente es de conocimiento de ustedes, todavía existen juzgados liquidadores en Lima, que a partir del decreto legislativo 1410 se ha querido incorporar la oralidad al antiguo modelo procesal, ¿no?, incorporando a su vez, ¿no?, lo que viene siendo la audiencia de presentación de cargos, una audiencia de carácter oral, pero bastante cuestionable, porque se sigue instruyendo la investigación, se sigue instruyendo el juicio, el juez sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, se instruye la investigación y nos dan la posibilidad de ofrecer actos de investigación. Sin embargo, ya lo que viene es juicio. No hay una etapa de control como tal. No hay una etapa de control. Por eso hablábamos al inicio de la presente sesión que probablemente la principal incorporación de este nuevo modelo procesal viene siendo la existencia de una etapa intermedia como vestigio de control y como empoderamiento del garantismo al cual supuestamente hace referencia a nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, y eso también la práctica nos lo ha enseñado, en muchas ocasiones la investigación, perdón, el juez de investigación preparatoria, el juzgado de investigación preparatoria, venía siendo una suerte de parada libre de monopolio, en donde básicamente te sentabas, caía tu pieza para luego seguir a lo demás, para seguir al juzgamiento, porque realmente no había control, ¿no? Otra situación que también se vio bastante caótica y mucho en el ojo de la tormenta venía siendo la exagerada aplicación de la prisión preventiva. Comentaba el doctor Nakazaki respecto a esto que existían dos termómetros para medir la libertad o para saber si es que un Estado de Derecho era respetuoso de la libertad personal de las personas, valga la redundancia, ¿no? La libertad propia a la cual uno se hace acreedor por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Y era que si había una discrepancia o un desbalance entre prisión preventiva y habeas corpus, ¿no?, teníamos problemas con la libertad. En consecuencia, de un tiempo acá, desde el año 2012 aproximadamente hasta el año 2018 o 19, teníamos prácticamente el 90% de prisiones preventivas fundadas. Y muchas de esas prisiones se asignaban con personas con preventiva y no con personas con sentencia, teniendo esto un rebote o una respuesta en la sociedad como si se tratase de un placebo, ¿no? Llegando incluso la gente, el ciudadano de a pie, a confundirse con la pena privativa de libertad, la prisión preventiva, cuando el objeto de la prisión preventiva era totalmente diferente y distante de la pena privativa de libertad. Sin embargo, las personas sentían una suerte de complacencia y certeza jurídica,
¿no? Una seguridad jurídica respecto de sus instituciones, pues al ver que las cárceles se llenaban con prisiones preventivas, creyendo que era el fin del proceso, cuando en realidad era el camino, era el medio para llegar pues a una adecuada concentración, ¿no?, de factores para poder garantizar la investigación eficiente del fiscal. De hecho, hasta el día de hoy, yo sigo viendo en las noticias o en todo caso en los propios panfletos del Ministerio Público, ¿no? Segundo despacho de investigación de Lima Sur logró la prisión preventiva, logró. O sea, para ustedes, Ministerio Público, ¿es un logro encerrar a alguien en preventiva? ¿Dónde quedó el garantismo? Se supone que solo debemos encerrar, enclaustrar y privar de su libertad a las personas que tengan responsabilidad penal. Y esto no es culpa, no es lo mismo la culpa que la responsabilidad penal. Se cae de madura la respuesta. Clase de segundo año de derecho, ¿no? Entonces, al día de hoy en los panfletos del Ministerio Público dicen, el Ministerio Público logró la prisión preventiva de... Eso no es un logro, porque lo que básicamente estás queriendo decir es que necesitas que esa persona esté dentro para poder investigar bien. Digamos que no termina en una pena efectiva. ¿Quién le devuelve a esa persona el tiempo perdido? ¿Mm? Y es allí donde tenemos que saber distinguir lo que viene siendo la herramienta técnica de la dogmática. La dogmática viene siendo ese tronco duro del cual se desprenden todas las demás instituciones del derecho penal. ¿Y qué nos dice? Creo que ya lo dije anteriormente en otra sesión, este principio dogmático, ¿no? Que el derecho penal tiene una doble función de proteger a las personas del delito, de las acciones anormales, nocivas y peligrosas para la sociedad, pero también el derecho penal debe proteger a la persona del propio derecho penal, dado que, y esto lo dice Jacobs, escuela alemana, de la cual se inspira la escuela española, de la cual hemos recogido prácticamente todos nuestros dispositivos procesales, ¿bien?, nos dice que el derecho penal genera daños, estragos tan o más dañinos que el propio delito, cuando éste es aplicado de manera errónea, ¿no? Entonces, ya quitémonos esa mentalidad de, oigan, el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo porque encierra a una persona en preventiva. Esto no es así. Una serie de reflexiones que creo que deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Ahora bien, ya hablando de las técnicas de litigación oral, que las vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes sesiones, estas debemos entender que son herramientas, son técnicas, como su nombre mismo lo dice, son dispositivos que son pensados para un sistema ajeno y diferente al nuestro. Eso es lo que tenemos que nosotros sentar desde un primer momento. Las técnicas de litigación oral no han sido pensadas para un sistema de civil law como lo es el peruano, sino para uno en donde el common law es básicamente la cosa de cada día, ¿no? En donde probablemente en un sistema de jurados se pueda utilizar el histrionismo, una serie de técnicas de oratoria, en donde tienes que convencer a gente que no sabe de derecho, que ha recibido ¿cómo decirlo?, una capacitación breve, escueta sobre derecho, pero ellos no son abogados, ¿no? Nosotros aquí en el Perú, con un sistema de civil law, tenemos el reto y el desafío de convencer a un juez, a una persona que sí sabe de derecho. Es más, probablemente este juez crea que sabe más que tú si eres un litigante o si eres un fiscal. Entonces, a esta persona que tiene de pronto años de trayectoria hablando sobre derecho, pregonando el derecho, practicando el derecho, ¿no? Probablemente a ellos no le caigamos bien en gracia si es que venimos a explicarles sobre leyes, sobre normas, sobre dispositivos, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver para muestra eh, de lo que estoy diciendo, ¿no? Material amplio, vasto en internet, en donde las audiencias
prácticamente es un versus entre el abogado litigante y, y el juez, ¿no? En donde incluso los jueces, como directores del debate, muchas veces restringen la técnica de la defensa del imputado, pues, ¿no? Y es allí otra pequeña manifestación de esta disparidad, de esta desigualdad de las partes dentro del proceso, ¿no? Eh, Empezando por eso, nosotros no vamos a convencer al juez de que sabemos más de derecho, ¿no? Tenemos ese doble reto de convencer de que nuestra verdad o nuestra tesis es la real, y segundo, tenemos frente a nosotros una persona que probablemente se sabe superior en conocimientos técnicos de derecho, porque es la verdad, ¿no? Más aún si somos jóvenes, más aún si somos jóvenes, ¿bien? Segundo, nosotros no tenemos que traer hacia el juzgado, ¿ya?, situaciones jurídicas que son hartamente conocidas, pues. Probablemente citar el artículo 350 del Código Penal o describir con exactitud, pues, ¿no?, lo que dice el tipo penal siendo codigueros, ese no es el camino, señores. Desde este modesto punto de vista, y en adelante lo vamos a ir viendo, vamos a tener que aprender a utilizar lo que viene siendo los recursos de nulidades, las casaciones, la jurisprudencia que realmente es vinculante, porque se nos ha enseñado erróneamente en las aulas universitarias que la jurisprudencia es vinculante, cuando no es así. No toda jurisprudencia es vinculante. Bien, ahora, tengamos en cuenta también que debemos evaluar el aspecto subjetivo, ¿no?, y personalísimo que contiene todo juicio y en consecuencia todo juzgamiento. Y es que probablemente existen situaciones en el decurso del, de la probanza, pues, no, en el debate, en el plenario propiamente, en donde nos vamos a ver limitados por reglas o exhortaciones de la dirección del debate. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos a disposición una serie de estrategias, pero muchas veces estas no son de todo aceptadas por por el juzgado, ¿no? Tanto es así que, reitero, evidencia hay demasiada y basta en el Internet, ¿no? Consecuentemente, señores, vamos a aprender lo que son los tipos de objeciones, vamos a aprender cómo se emplea la evidencia de contradicción, vamos a hablar de lo que es el refrescamiento de memoria, ¿no? Y vamos a aprender de manera dinámica lo que va a ser el interrogatorio directo y el interrogatorio indirecto. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, si nosotros hemos ofrecido al testigo, naturalmente va a ser un interrogatorio directo en donde queda totalmente proscrita la emisión de preguntas sugestivas. Mientras que si el testigo no nos favorece, y es decir, no lo hemos presentado nosotros, en consecuencia nosotros haremos el interrogatorio directo o contrainterrogatorio, en donde sí están permitidas las preguntas sugestivas, ¿no? Para esto tenemos que tener en cuenta y muy en claro que la escucha activa es primordial, porque nosotros solo con la escucha activa podremos saber exactamente dónde utilizar la técnica de litigación oral, porque todas se utilizan a lo largo del juicio, no es que solamente para el interrogatorio vamos a utilizar una u otra, sino que a lo largo y en el decurso de este es que se va a utilizar las diversas técnicas de litigación que tenemos, pues, ¿no? Naturalmente en el juzgamiento también vamos a tocar el fondo del asunto. Vamos a tener que hacer las apreciaciones correspondientes de la prueba, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, tuve un juicio de violación sexual a persona en estado de inconsciencia, en donde se había ofrecido, ya, instantes, entre comillas, previos a la ejecución del delito de la violación sexual a persona en estado de inconsciencia, en donde salían personas bailando, conversando, pues, ¿no? Y, y el fiscal decía, aquí se puede ver a la víctima, ¿no?, bailando y plenamente, pues, se puede evidenciar que se encontraba en estado etílico, ¿no?
Sin embargo, dentro de el expediente no había ningún dosaje que certificara lo que estaba diciendo. Entonces, la observación y apreciación que nosotros emitimos es, bueno, a nosotros nos sorprende grandemente que la fiscalía tenga la capacidad de realizar dosajes etílicos mediante un video, porque a lo largo de las pruebas admitidas en juicio, no existe ningún dosaje etílico que dé respaldo científico, técnico y veraz de lo que está diciendo el día de hoy la fiscalía. Y en todo caso, desde nuestro punto de vista, esto no acreditaría en ningún extremo, ¿ya?, el supuesto estado etílico de la persona hoy llamada víctima, pues, ¿no? O sea, ese tipo de debate es el que se da a partir del plenario contradictorio. Y es donde nosotros debemos estar muy atentos con lo que dice la fiscalía, si es que somos abogados litigantes. Si es que somos parte acusadora, ¿no? Si somos parte de la fiscalía, pues tendremos que hablar, pues, conducentemente, pues, ¿no? Tendremos que hablar conducentemente. En todo caso, tenemos que contextualizar mejor la apreciación de este video, ¿no? Y es que el principio de imputación necesaria es, en esencia, una premisa pensada para juicio, cada vez más utilizada en etapa intermedia. Sí, sí, a partir de los recursos de nulidades vastos que tenemos. El más elemental de ellos es el recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, ¿no? El cual te habla de la contextualización de los hechos, que no basta solamente con el rotulado de hechos precedentes, concomitantes y posteriores, sino que también debe tener un mínimo de detalle que nos permita inferir qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió y dónde sucedió. Mientras no tengamos esas preguntas debidamente subsanadas, absueltas y precisadas, adolecemos de imputación necesaria, ¿no? Es también en el juicio en donde se tiene que delimitar la imputación objetiva, que por mucho tiempo, se limitó a la condición sine qua non, que es básicamente poniendo a lo largo de una ecuación todos los elementos que nosotros hemos traído a juicio, el cual, ¿ya?, podríamos, a partir de una doctrina utilitarista, ¿no? Una premisa finalista, si se quiere, ¿no?, ¿qué de los elementos que contiene la imputación quitamos de modo tal que ya no se cometería el delito? ¿No? ¿Qué de lo que ha descrito en la imputación el persecutor quitamos y sin eso ya no se cometió delito? Y sin eso ya no existe delito. Eso es la imputación objetiva. Esa es la condición sine qua non, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, pues, ¿no?, de la violación a persona en estado de inconsciencia, existe, y eso no lo hizo, ojo, y eso no lo hizo la fiscalía en etapa intermedia. Nos cuesta creer mucho que haya pasado, pues, una acusación a juicio, a juzgamiento, sin tener, pues, descripción mínima de ciertas situaciones que son elementales para la imputación, para la acusación consecuentemente, ¿no? Y es que, por ejemplo, el estadio preciso de la imputación del tipo penal de violación sexual a persona en estado de inconsciencia o en incapacidad de prestar su libre consentimiento. Existen 4 tópicos, la Fiscalía nunca los delimitó. Esto era materia de observaciones formales. Control formal, evidentemente control formal. Este control formal debió hacerse en etapa intermedia. Lamentablemente nosotros no llegamos en la etapa correspondiente, sino que llegamos ya en la etapa de juzgamiento. Pero bueno, lo ideal sería tener un proceso todo completo, porque nos permite presentar recursos o presentar en todo caso elementos que ayuden también a evitar, pues, la imputación, los llamados elementos de descargo, porque se supone idealmente que la fiscalía no solamente reúne elementos de cargo, sino también desde cargo, porque supuestamente somos inocentes, somos investigados en una situación de inocencia. Pero reitero, desde la fiscalía hasta el juzgamiento, esto no es así. Lamentablemente no ha sido así y creo que por muy buen tiempo no va a ser así. ¿Sí? Bien. Ahora,
había dos posibles situaciones en las cuales no se podía prestar el consentimiento. Una era la anomalía psíquica, que era algo que afloraba del interior de la persona como parte no biológica, si se quiere genética, ¿no? Si se quiere antropológica de la víctima. Esto no existía porque la persona gozaba de todas sus cualidades y capacidades. Entonces tendría que ser por un agente exógeno, externo, que podría ser en todo caso el alcohol, una droga o alguna sustancia que le impida conscientemente realizar, ¿no?, actos voluntarios. Al no haber un dosaje, no estaba acreditado el estado de inconsciencia. Y más allá de eso, la relación, eh, la descripción que había hecho la propia víctima en su declaración era de una persona que en todo momento, por el grado de detalle, era una declaración muy consciente. Una declaración en donde no había espacio para, para el estado de inconsciencia que tanto la fiscalía había defendido desde etapa de investigación preparatoria, ¿no? Estas situaciones son las que se dan en el plenario, en donde se debate prueba, punto por punto, la prueba admitida, ¿no? Y a veces a los abogados nos toca hacer gala de los conocimientos accesorios que conlleva un juicio. Por ejemplo, el tema de la defloración. Hay un mínimo de 7 días, ¿no?, para que la defloración sea reciente. Y esta defloración era antigua, no concordaba con el día de los hechos. Y el médico legista en cuestión dio su opinión al respecto, porque sí puede dar opinión el testigo perito, mas no el testigo inidóneo. Por ejemplo, no le vamos a preguntar pues a uno de los asistentes a la supuesta fiesta del terror, de este caso para ser más precisos, no le podemos preguntar, oye, ¿y tú viste su estado de inconsciencia? ¿Viste que estaba alcoholizada? Oye, hasta donde yo sé, no es perito toxicológico, ¿no? O de repente, ¿qué consideras tú respecto a la defloración? ¿Qué te dijo tu amiga? Oye, a ver, tenemos un perito médico forense que es quien va a describir, de acuerdo a su apreciación, sus conocimientos técnicos, lo que sucedió físicamente, ¿no? Entonces, esa pregunta sería objetable, si es que se le da a una persona que no tiene los conocimientos técnicos ni científicos para poder sustentar eso. ¿Mm? Otra cosa que podemos debatir, por ejemplo, son los testigos psicólogos, en donde pues se ha desarrollado la evaluación de la persona y se ha desarrollado un perfil psicológico, ¿no? Eh, Mi patrocinado en este caso, ¿no? Tenía pues un perfil que le permitía poder, como se diría, controlar impulsos, dentro de estos los sexuales, ¿no? Entonces, eso también suma. Las conclusiones a las cuales podemos arribar, porque esto ya es perfilando los alegatos de clausura, nacen a partir del debate probatorio. Y aquí me quiero centrar ya para ir finalizando, ¿no? Que justamente si es que no incoamos una conclusión anticipada, naturalmente tenemos que hacer un alegato de apertura. Y al finalizar, naturalmente tenemos que hacer un alegato de clausura. El consejo por allí de pronto es que tu patrocinado de ser imputado declare al final, para que sobre todo lo ya actuado pueda dar su versión. Y también podríamos preparar de una manera eficiente, ¿no?, al patrocinado para que dé su autodefensa, pues, ¿no? Que le dan alrededor de 5 minutos nada más. Tiene que ser muy breve, muy resumido. Bien. En las siguientes sesiones vamos a hablar sobre alegatos de apertura, vamos a dar su definición, vamos a hablar sobre su base legal, vamos a hablar sobre sus antecedentes, que ya como lo dijimos al inicio, no se encuentran en el Perú, ¿sí? Y finalmente vamos a aprender de pronto a estructurar un alegato de apertura. Claro que cada uno de nosotros tendrá su forma, su estilo, ¿no?, de desarrollarlos, tiene una manera seguramente particular de poder debatir. Solamente vamos a potenciar lo que ustedes ya probablemente conocen con técnicas de oratoria,
con conocimiento de falacias argumentativas, técnicas de lógica, ¿no? Por ejemplo, si el silogismo principal es falso, los silogismos particulares también lo son, no hace falta debatirlos, ¿no? Ejemplo, en el caso que hemos hablado, si existe dosaje etílico que pruebe o que evidencie de pronto el estado de inconsciencia porque el Ministerio Público dijo que había estado alcoholizada la persona, ¿no? Entonces, consecuentemente, todo lo que vino después no corresponde a una persona ebria, ¿no? Silogismo principal, inválido, lo demás se cae de maduro, no existe más que debatir, ¿no? Reglas de la lógica, reglas de la lógica. Cosas tan simples como más por más es más por menos más, menos por más menos, así de simple, ¿no? Lo que vendría siendo al día de hoy, ¿no? La filosofía analítica, por ejemplo. También se utilizan esas situaciones que puede ser de gran ayuda dentro de un juicio, ¿no? Y finalmente tenemos el alegato de clausura, que el Código Procesal Penal lo define como el momento de la discusión final, en donde ya nosotros exponemos las conclusiones a las cuales hemos arribado a partir del contradictorio. Bien, aquí terminó el juicio. El juicio empieza con los alegatos de apertura y termina con los alegatos de clausura. Luego de esto sigue autodefensa, sigue anticipo de sentencia, lectura de sentencia, ¿no? Y sigue siendo etapa de juzgamiento. Por eso es que les digo, el juicio oral no es etapa de juzgamiento, no es la etapa. El juicio pertenece a la etapa de juzgamiento, como una parte del todo. Bien, estas son las apreciaciones que les puedo dar respecto de la etapa de juzgamiento, la cual vamos a desarrollar en cada uno de los tópicos y factores que he mencionado a lo largo de la ponencia que estoy dando el día de hoy. Vamos a desmenuzar sesión por sesión, objeciones, técnicas de debate, técnicas de litigio, por allí evidencia de contradicción, ¿no? Para ya ir finalizando la realización del presente diplomado. No sé si existe alguna pregunta para ya dar por finalizada la sesión de hoy. Estoy abierto a las interrogantes. Bien, si es que no hay preguntas, agradezco su participación el día de hoy y bueno, nos estaremos encontrando el día viernes, el día de mañana, no, el día jueves hay una ponencia a cargo del doctor Diego Larcón. La que viene, que es la del día siguiente, el viernes, sería mi participación ya empezando a hablar sobre litigio propiamente. Muchísimas gracias. Buenas noches.